Bueno, hola a todos. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar la teoría freudiana. Para esto, lo que tenemos que tener en cuenta es, primeramente, que Freud era neurólogo y va a desarrollar su teoría a finales del siglo XIX, más o menos por el año 1896. ¿A raíz de qué? De que él va a notar que hay fuerzas inconscientes que influyen en el comportamiento de las personas, ¿no? Que aquellos conflictos que aparecen durante la niñez, durante el desarrollo del aparato psíquico, son los que van a influir en la vida adulta. Entonces, para esto, él lo que va a hacer es postular diferentes conceptos y va a desarrollar una teoría psicosexual. ¿Por qué? Porque él, o sea, para esa época fue un innovador, porque él va a decir que la sexualidad no se desarrolla a partir de la adolescencia, sino que esto es algo que se da desde el nacimiento. Así que se imaginarán que para esa época hablar de sexualidad en la niñez fue una cosa como muy llamativa y muy novedosa, ¿no? Bueno, entonces él va a desarrollar esta teoría porque va a ver que hay un montón de patologías en gente que él trataba que no tienen una explicación orgánica de ser, ¿no es cierto? Entonces ahí él es donde empieza a indagar y va a hablar también de que hay una parte del psiquismo que es inconsciente, la cual no llega a la conciencia. Entonces él va a decir que de acuerdo a cómo se acoplen o a cómo se arme ese aparato psíquico, tomando en cuenta los diferentes procesos que se dan, tanto en lo biológico, lo psicológico, como lo social, de acuerdo a esa dinámica que se va armando, es cómo va a ser después el desarrollo humano, ¿no? Va a tener en cuenta estos tres elementos. Para él poder desarrollar esta teoría, lo que hace es una metapsicología, porque él lo que va a hacer es tener en cuenta tres aspectos para poder desarrollar el aparato psíquico y toda la teoría que viene a colación de esto. Bueno, los tres aspectos que él va a tomar en cuenta para desarrollar toda su metapsicología y poder describir el aparato psíquico van a ser los aspectos dinámico, económico y tópico. Desde el punto de vista dinámico, a lo que él se refiere para hacer esta mirada sobre su propia teoría, es a los montos de líbido que van a ir pasando por diferentes instancias. ¿Qué es esto? Acá es donde se refiere a las pulsiones, va a ser una diferenciación de las pulsiones respecto de lo que es el instinto y respecto de lo que son los estímulos externos. Después, en el aspecto económico, se va a referir al gasto y ahorro de energía sexual que se van a ir dando en las diferentes instancias y que van a ir conformando ese aparato. Y tercero, desde el punto de vista tópico, él va a hablar del aparato psíquico de una manera estructural. Va a tener en cuenta en la primera tópica el consciente, el inconsciente y el preconsciente, y en la segunda tópica, que lo que hace no es cambiarla, sino complejizar y complementar la primera, va a hablar del yo, del ello y del superyo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, para poder adentrarnos en las próximas clases en lo que es la teoría psicosexual, en el desarrollo del ser humano, primero tenemos que tener en cuenta algunos puntos de base. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la pulsión. Después de que desarrollemos la pulsión, vamos a hablar de la primera tópica y la segunda tópica. En la clase que viene, con Jessica, se van a adentrar en lo que es la teoría psicosexual. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de la pulsión. Y en relación a esto, lo primero que vamos a decir es que la pulsión es, a decir de Freud, un estímulo para lo psíquico. Es la energía de lo psíquico. ¿Qué quiere decir esto? Que Freud va a diferenciar el estímulo externo de la pulsión.
¿Por qué? Porque él, como dije anteriormente, él va a ver que hay situaciones que no se pueden explicar a partir del orgánico. Entonces va a decir que la diferencia entre lo interior y lo exterior es que el estímulo externo, que va a venir de afuera, por ejemplo, cuando hablamos de si yo voy a tocar algo que es lo que me voy a quemar, mi mano instantáneamente va a reaccionar el sistema nervioso y va a reaccionar frente a ese estímulo. ¿Para qué? Para cancelarlo. Referido a la pulsión, al ser algo interno, no es algo de lo que uno pueda huir o que lo pueda cancelar, sino que es algo que se va a poder solamente equilibrar. Entonces, cuando hablamos de la pulsión, lo que hay que tener en cuenta es esto, que no se puede cancelar y que no tiene posibilidad de huida, porque es interna. ¿Esto por qué sucede? Y voy a poner un ejemplo que más adelante lo vamos a desarrollar en la teoría psicosexual. Cuando el bebé nace, el instinto, lo primero que surge en ese nacimiento es alimentarse. Cuando el niño se va a alimentar, la madre le ofrece el pecho y él toma. A esa primera vivencia, esa primera experiencia, que es de autoconservación, se le va a ligar un afecto. Ese afecto va a estar en relación con el sonido de la voz de la mamá, con las caricias, con el olor, con la temperatura. Entonces, el niño cuando vuelva a buscar esa experiencia ya no va a estar ligada puramente al hambre, sino que va a ir en busca de esa primera experiencia vivida. Entonces, a esto es a lo que se liga la pulsión sexual. Por eso, cuando hablamos de pulsiones, es algo que está atado a un afecto. Por eso vamos a decir, acá tenemos en el Power la definición, que la pulsión se encuentra entre lo psíquico y lo somático, porque es algo que corresponde no al organismo, sino a lo corporal. Entonces, ese monto de energía se va a ligar a un afecto y se va a pegar a un órgano corporal. Ahí es cuando estamos hablando de placer y displacer. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando hablamos del principio de placer, va a ser todo lo ligado a la descarga de esa energía, a poder encontrar un modo de descargar esa energía que se está acumulando. Y cuando hablamos de displacer, es porque el monto de energía aumentó, entonces hay una necesidad de descarga. Contrario a esto, lo que vamos a encontrar es el principio de realidad, que va a ser el que va a regular nuestras conductas en lo concreto. Por ejemplo, hay una pulsión sexual que se está acumulando y me va a exigir a mí estar, no sé, con un partener o liberar esa energía encontrando un objeto. Pero el principio de realidad es el que me va a imponer a mí hasta dónde puedo llegar de acuerdo a la situación en la que estoy, si no sería todo, imagínense, un descontrol, si no pudiéramos mantenernos controlados con la pulsión, digamos, con el principio de realidad. Bueno, en este sentido, cuando hablamos de proceso primario, cuando Freud se refiere al proceso primario, va a tener en cuenta todas estas características que están vinculadas a lo interior. ¿Qué quiere decir esto? En el proceso primario no hay ni tiempo ni espacio, está regido por el principio de placer, no existen esas categorías del afuera, el adentro, lo propio y lo ajeno. Es todo caótico y no está ligado a una representación palabra, digamos, ¿no? Está todo ligado a una representación cosa, pero no hay una representación palabra. En el proceso secundario va a estar más ligado al afuera, al principio de realidad y a lo consciente. Pero a medida que vayamos avanzando en las definiciones van a ir entendiendo cómo se dan
estos dos procesos y cómo se liga todo con la pulsión y con las dos tópicas que a continuación les voy a... Entonces, cuando hablamos de pulsión, vamos a decir qué es lo que nos caracteriza como seres humanos. Cuando un animal quiere comer, va y come, no dice tengo hambre de una hamburguesa. Ahí no hay ligazón con un afecto. Va y come porque el instinto es comer. Eso es la diferencia entre el instinto y la pulsión. Bueno, después referido a esto tenemos, la pulsión tiene 4 componentes: la fuente, la meta, el objeto y el esfuerzo que va a hacer. Bueno, la fuente es donde aparece la excitación, va a ser el órgano donde va a aparecer ese monto de líbido acumulada y es lo que después va a tener que descargar. La meta es la cancelación de esa satisfacción, lo que quiere lograr la meta, cancelar ese exceso de energía que me está generando. Después tenemos el objeto, que es lo más variable, porque el objeto va a ir cambiando en busca de esa primera satisfacción, de esa primera experiencia. Entonces el objeto va a ir cambiando y es contingente, no está ligado, no hay una soldadura de la pulsión al objeto. Y el esfuerzo es ese monto de energía, es el motor que nos lleva a querer realizar, a llevar a cabo esa búsqueda pulsional. Sería ese monto de actividad que nos lleva al hacer, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a los destinos de la pulsión, vamos a estar hablando de que esa pulsión no va a ir directamente, o sea, no va a estar, la pulsión siempre va a tomar un camino, ¿no? Un destino de llegada para lograr su meta, que es satisfacer esa primera experiencia o satisfacer ese monto de energía que se acumula. Bueno, los destinos de la pulsión en este sentido son trastornos a lo contrario, vueltas a la propia persona, formación reactiva, represión y sublimación. Esto lo vamos a ver un poco por arriba, más que nada para que cuando ustedes vean las etapas del desarrollo sexual se van a encontrar con algunos de estos destinos que van a estar en relación a la etapa que estén desarrollando. Pero no es algo que lo tengan que tener, es algo complejo que lleva una profundización, pero lo voy a contar así a modo general para que ustedes después con la lectura lo puedan como profundizar. Trastorno hacia lo contrario es pasar de la actividad a la pasividad. Vuelta hacia la propia persona, hay un cambio del objeto, pero la meta se mantiene inalterada. O sea, cambia el objeto de deseo, pero la meta es la misma. Después, formación reactiva, por ejemplo, se puede entender una persona que quedó su energía sexual ligada a lo anal, por asco a eso, por ejemplo, la mamá, no, ¿cómo vas a hacer caca? Y que no sé qué, y que limpiate, que no sé qué. Va a reprimir ese deseo que le producía hacer caca en esa etapa. Entonces, ¿qué va a ser de grande? Va a ser una persona quizá que sea fanática de la limpieza y que esté todo el tiempo limpiando. ¿Para qué? Para subvertir la culpa por ese deseo. Bueno, después tenemos la represión, que es reprimir eso que es intolerable para el yo, y la sublimación, que es trasladar esas pulsiones sexuales a fines sociales, que sean, o sea, puede ser pintar, dibujar, aprender, fines socialmente aceptados, que eso es lo que va a suceder en el periodo de latencia, pero después lo van a ver cuando desarrollemos las etapas del desarrollo psicosexual. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar las dos tópicas. La primera tópica está en relación al consciente, al inconsciente y al preconsciente. Es la manera que Freud va a tener para hacer una primera aproximación al aparato psíquico. ¿Por qué? Porque él va a decir que hay algo más allá de lo consciente y de lo que se percibe
de lo que percibe el ser humano del mundo exterior. A eso, que va más allá, más atrás, lo va a llamar inconsciente. ¿A qué va a referirse con inconsciente? A todas esas experiencias que van a quedar reprimidas en el inconsciente por ser intolerables para el yo. Cuando habla de represión, hay dos tipos de represión: la represión originaria y la represión como mecanismo de defensa. Lo importante que ustedes tienen que saber es que en el inconsciente rige el principio de placer. ¿Por qué? Porque en el inconsciente, bajo la represión, van a quedar todas esas representaciones que no se pudieron enlazar a las representaciones palabras. O sea, van a ser representación cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que son todo lo percibido que no se pudo ligar a una representación palabra. Entonces, eso queda en el inconsciente. Después, ustedes van a encontrar que Freud va a hablar del inconsciente propiamente dicho, porque lo que está en el inconsciente no puede salir a la conciencia. Por eso se dice que es inconsciente reprimido propiamente dicho. No hay forma de que salga a la conciencia. Eso es desde el punto de vista dinámico. El inconsciente es uno solo, pero Freud, para poder describir los procesos que subyacen, lo que va a hacer es, desde el punto de vista descriptivo, no dividir, sino que va a decir que hay un inconsciente propiamente dicho y hay un preconsciente, que sería un inconsciente latente, susceptible de llegar a la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que quizás en esa represión hubo aspectos inconscientes que sí llegaron a generar algún tipo de representación palabra. Entonces, esas huellas némicas de experiencias, de olores, de vivencias, de cosas que se vieron, lo que van a hacer es llegar a la conciencia a partir del análisis, que es lo que él hacía en su momento, que era la asociación libre. ¿Por qué? Porque quizá una palabra, un olor, un sueño pueden ayudar a traer algo de eso que estaba en el preconsciente. Entonces de acá vamos a derivar la frase que dice que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es por ser lo reprimido. Y ahora vamos a explicar el porqué. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? A que todo lo que está de manera inconsciente todo lo que está reprimido es inconsciente, porque al decir reprimido ya estamos diciendo que está en el inconsciente, no hay manera de que salga de ahí. Pero hay procesos inconscientes que quedaron latentes. Entonces, a partir de las formaciones del inconsciente, que son los lapsus, los chistes, los sueños, puede aparecer algo en la conciencia. A partir, obviamente, lógico, del trabajo analítico, ¿no? ¿Por qué? Si volvemos al esquema del iceberg, vamos a notar que el yo, y ahí nos estamos adentrando en la segunda tópica, por eso decimos que Freud lo que hizo fue complejizar la primera tópica, porque le agrega al aparato psíquico las dimensiones. Por ejemplo, cuando hablamos del yo, es lo que está conformado por las experiencias y por el sistema perceptivo, ¿no? Todo lo que vemos, las experiencias que vivimos, eso va a ir formando nuestro yo. Ese yo que se va a ir formando va a estar en la superficie, pero en la profundidad ese yo se va a ir transformando en ello. O sea, vamos a decir que el yo es un ello modificado. ¿Por qué? Porque el ello va a ser lo que se encontraría, de manera así burda explicándolo, el ello va a ser lo que se encontraría abajo, lo que no tiene contacto con el sistema perceptivo, con las experiencias,
y lo que emerge hacia arriba va a ser el yo, que es lo que sí tiene contacto con las percepciones. Y a la vez de que tiene contacto con las percepciones, va a ser el que reprima lo que el ello va a estar queriendo hacer, porque recordemos que el ello va a estar ligado a lo que son las pulsiones, el principio de placer, lo inconsciente. En el ello no hay tiempo, no hay espacio, porque no está en contacto con el sistema perceptivo, que sería sistema perceptivo conciencia. Al no estar en contacto con eso, se rige por el proceso primario. El proceso secundario va a estar ligado al yo, al principio de realidad y a los aspectos más reprimidos. Y por otro lado tenemos el super yo, que es el que va a imponer la ley y la autoridad, que tiene que ver con lo social, tiene que ver con una represión, pero si ustedes pueden ver el diagrama, está como de costado. Está como de costado porque está queriendo decir que está mediando, está como si fuera a lo largo del yo y el ello. Igual esta parte del super yo después la van a ver más en profundidad cuando Jessica explique el complejo de Edipo y todo lo que sucede en las diferentes fases del desarrollo. Pero bueno, para ir resumiendo, lo importante que vamos a decir es que la pulsión es diferente al instinto, que las pulsiones son las que van a regir los montos de energía, que van a tener una meta, que van a tener una fuente, que van a tener un objeto en el cual van a querer descargar esa energía. Después lo que vamos a decir que en el proceso primario rige el principio de placer. ¿Por qué? Porque es interior, o sea, no está ligado a representaciones palabras, sino que está ligado a representaciones cosas. Entonces, todo lo que suceda en el proceso primario no tiene tiempo, no tiene espacio, se rige por el principio de placer y está ligado a representaciones cosas. Por eso no puede salir a la conciencia. Bueno, eso con respecto al inconsciente. Desde el punto de vista descriptivo va a hablar de dos inconscientes, el propiamente dicho y el preconsciente, que es el que es susceptible de salir a la conciencia, y desde el punto de vista dinámico es uno solo, que es el inconsciente propiamente dicho. Y en la segunda tópica sumamos al yo, que es el que se encuentra más cerca en la superficie del sistema perceptivo consciente, que es el que va a estar formado por las experiencias, las vivencias y todo lo que vemos y lo que escuchamos. El yo es un ello modificado porque el ello no llega a la superficie, no llega a la conciencia, no llega a las percepciones, al sistema perceptivo. El yo son las pulsiones, en la sede del principio de placer. A medida que se acerca a lo perceptivo, se transforma en yo, que ahí rige el principio de realidad con lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, las prohibiciones, y ahí estamos, es como esa lucha entre el yo y el hecho, y el ello. Y por otro lado, vamos a tener atravesando estas dos instancias el super yo. Bueno, espero que les haya servido la clase. Ahora les voy a dejar acá abajo en las actividades para hacer un link de una aplicación que se llama Quizzes, que es para armar juegos. Les voy a armar como si fuera una mini autoevaluación que ustedes la pueden completar en los próximos días para que ustedes mismos puedan ir haciendo como un chequeo de lo que fueron entendiendo y lo que no, y en tal caso de lo que no entendieron puedan volver a la bibliografía y poder retomar lo que crean que les falta. Bueno, espero que les haya interesado la clase y nos vemos la próxima.